Clínica Chango. Me pongo de pie mentalmente porque soy vago, pero qué maravilla, Hernán. Futurock FM. Pinchándole el globo a la ansiedad. Futurock. Seguro La Habana 2022. Claridad en la confusión. Acá estamos, ya llegó nuestro invitado, ilustrísimo. Estoy hablando del señor Luis Moreno Campo, y por si hay algún distraído del otro lado, es el fiscal adjunto del juicio a las juntas de 1985, después también fue el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional. Y bueno, un cacho de historia, lo decíamos hace un rato cuando les contábamos que estaba viniendo Luis. Un cacho de historia porque además si se quiere, de una porción muy virtuosa de nuestra historia y bastante única y original, que fue el juicio a las juntas, y está por ser además interpretado por Peter Lanzani, claro, en una película que parece que está buenísima, que todavía acá nadie vio. Luis, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿te está yendo hoy mismo? ¿Así Ahora, la vida de un fiscal del mundo? ¿Del fiscal global? Yo vivo ahora en California. Sí. Pero me fui a California porque yo después de ser fiscal de la Corte Penal Internacional, que fue como hacer el juicio de las juntas en forma permanente en todo el mundo. Claro, fue una cosa durante años, y además fundar, más o menos. Yo llegué con 2 empleados y Estados Unidos en contra, y fue un lío, pero bueno, me fui con 300 funcionarios de 90 países distintos, con casos inmensos en todo el mundo. Pero porque yo siempre había pensado, yo hice el juicio de las juntas cuando tenía 32 años. Claro. Yo siempre pensé que nunca puede ser nada más importante que eso en mi vida. Y de acá todo para abajo, pensaste. Claro, no, para abajo no, ya lo hice. Pero claro, yo ya cumplí con un partidazo. Ya lo que tengo que hacer lo hice. Sí, aparte, antes de eso no venías, dabas clases. ¿No era fiscal? Yo no era fiscal. Claro. Mi primer caso de fiscal fue el juicio de las juntas militares. Yo lo dije a Julio Trasera. Julio, yo no sé nada. Yo estoy feliz. No, yo sí, no es que no soy tonto, pero no sé nada. Nunca tuve experiencia en hacer juicios en Argentina. Yo enseñaba Derecho Penal en la facultad y trabajaba como preparando proyectos para el fiscal de la Corte Suprema, y eso te obligaba a leer fallos norteamericanos. Entonces yo entendía bien el sistema norteamericano de justicia. No, el argentino, mi profesor, que había estudiado en Alemania, se negó a enseñarnos el sistema argentino porque decía que era del siglo medio, de la Edad Media. Entonces yo la verdad que ni lo había estudiado ni había trabajado en el sistema argentino penal. Y Julio me dice, mira Luis, si lo hacemos como hacemos normalmente, esto no va a funcionar. Es que, claro, Luis, que investigaran los fiscales. Claro, nunca había pasado. Todavía investigan los jueces, al día de hoy. Ah, sí, mira qué bien, como sabes. Porque yo soy colega tuya. Ah, muy bien. No trabajo de eso, pero soy colega. No, pero es muy importante. Y se habla de eso. No, pero además ya a esta altura, en Argentina estamos tan politizados que ya sabemos cómo funciona la justicia, tenemos nuestra opinión, qué sé yo. Más o menos, la gente no sabe mucho. ¿Vos decís que no? No. Bueno, por ahí estoy hablando por lo menos sabe por nosotros. Que hay margen para mejorar, eso sí sabe la gente. Bueno. Es que todo depende de la misión. Si a mí me dieron la misión de investigar la dictadura militar, que era increíblemente complicada, pero fascinante. Si vas a la misión, te nombraron juez o fiscal para proteger al poder político, tu misión es asquerosa y se convirtió en un ser asqueroso también. Entonces, el problema es justamente cómo dejamos los argentinos, o cómo evitamos los argentinos que los políticos nombren jueces y fiscales para que los protejan, no para que investiguen. Y esto es lo que pasa hoy. En la época de Menem, sobre todo, se definió muy claramente. Un ministro de Menem decía, ¿hay jueces amigos o jueces enemigos? Queremos amigos. Y yo me sentí culpable porque cuando terminó los juicios de la Junta, todo eso, yo pensé que había que usar la justicia para investigar la corrupción. Entonces yo organizé mi equipo de fiscales para investigar la corrupción. Sí. Y ahí se pusieron locos los de Menem. Y me quisieron echar, no pudieron, y dijeron, bueno, vamos a ascender a estos fiscales a otros lados y a estos jueces, y pusieron amigos como fiscales. Tanto que Menem nombró como fiscal a uno que era el hijo de su adivina. Sí. Claro. Que no era abogado. No era ni siquiera abogado. Entonces, bueno, eso es lo que... Hay un acuerdo con Alfonsín para eso. Los radicales tampoco eran demasiado cuidadosos en elegir jueces independientes. Menem lo llevó al extremo de poner gente que era de él para protegerlo. Y eso generó, por ejemplo, Arranián, que yo lo quiero mucho, era ministro de Justicia de Menem. Y fue el que impulsó la reforma por el juicio oral en la Argentina.
Cosa Y que él- todavía se implementa poco, ¿no? En algunas provincias. Por ahí, sí, estamos hablando de cosas distintas, pero me parece... No, no, terminemos no. con esto, pero Alanián, para terminar con Menem, Alanián, que era ministro de Justicia, renunció diciéndole, mire, esta idea de tener jueces de amigos no le va a servir. Los primeros que le van a dar una puñalada trapera Son los amigos. son los jueces de amigos, que de hecho pasó eso. Un juez amigo de Menem lo puso preso. Pero el problema es cuando después vino de la Rúa, no lo cambió. El gobierno de Kirchner cambió la Corte Suprema, muy importante, pero no cambió los jueces federales de primera instancia. Y después Macri tampoco lo cambió y ahí estamos. Entonces, por eso Vos hoy... estás, sí, eso, ¿cómo ves la justicia, sobre todo la justicia federal hoy? ¿Cómo lo ves también a nivel regional? Porque por lo menos nosotros vemos una suerte de persecución por parte del Poder Judicial, conocido como lawfare, a líderes populares, causas que se ven complicadas. Eso que llaman lawfare, Sí, el primero que hizo fue Menem. Menem, después de indultar a los comandantes, en el año 97 se iba a París y sabía que le iban a criticar por haber indultado a los comandantes. sí. Entonces hizo que un juez amigo de él metiera preso a Videla, al cual había indultado unos años antes. Claro. Y ahí ya llegó a París y como el periodismo francés tiene poca memoria, Claro. y ahí los jueces que habían sido amigos de Menem descubrieron una beta interesante que ahora podemos investigar militares, ya no hay problema político. Y ahí empezó una investigación distinta. En la época de Kirchner pasó una cosa muy importante que se fue en serio, a fondo, la Corte Suprema declaró inconstitucionalidad y ahora hay mucha gente investigada. Pero entonces, el proceso de investigación del pasado es muy complicado, la política es muy compleja, los abogados tenemos reglas, los políticos las manejan de otra forma. Pero bueno, una cosa que sí pasó en Argentina y que es único, Argentina fue el primer país que revisó su pasado, armó una primera comisión de la verdad, primer juicio a los comandantes superiores, y encima ahora todo esto sigue. Hay centenas de personas investigadas y condenadas. Entonces, en ese rubro, Argentina sacó una buena nota. Y por eso a mí me nombró fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero sí, Pero me parece ¿no estamos complicando mucho la conversación? Sí, estamos complicando la conversación porque estamos haciendo saltos cronológicos. Sí. Entonces, de pronto nos ponemos a hablar del juicio a las juntas y todo ese proceso, Sí. y de pronto hablamos del presente y Claro. con el lawfare nos fuimos de acá para allá. Sí, muy bien. Sí, a mí me parece que Me gusta que esa chica es inteligente. Muy bien. soy muy conocida por eso, Luis, de hecho. Ah, muy bien, muy bien. No, bueno, te estoy haciendo un chiste. Pero no, el juicio a las juntas te presentábamos así, ¿viste? Fue como un capítulo muy histórico, bastante único. Vos ahora nos contarás como también como fiscal de la Corte Penal Internacional, habrás visto algunos otros casos, pero no hay muchos, ¿viste? Si miramos en la región, las dictaduras regionales, no hubo procesos similares que enjuiciaran y condenaran a sus represores. Qué sé yo, España es un caso que tenemos muy cerca, donde tampoco No, por supuesto pudieron que no. hacer nada de eso, y que incluso nos miran con envidia. Pero no sé cómo, si ese momento virtuoso tiene algo que ver con este presente. Bueno, justamente, a mí me gusta venir acá, yo sé que ustedes Sí. tienen mucha gente joven que nos escuchan, y a discutir cómo educamos en los colegios hoy, qué les educamos a los chicos de 15 años hoy en los colegios, qué tiene que aprender la gente de 20 años hoy de lo que pasó en el 85, en el 83. Y yo ayer presentamos el libro y yo pensaba, la verdad que lo más importante me parece es entender más que los resultados, el proceso. Porque el juicio de la Junta fue la culminación de un proceso muy único, social y político, donde hubo elecciones presidenciales. Alfonsín, que era el candidato radical, partido minoritario, propone investigar el pasado. Luz, del candidato peronista, dice no podemos poner una autoamnistía. Gana Alfonsín 52-40, así que mucho peronismo votó por Alfonsín. Sí. Ahora, lo que pasó fascinante para mí es que inmediatamente que Alfonsín gana, el peronismo se ajusta. Entonces, el peronismo no se queda en una posición de estúpida, vamos a defender la amnistía militar. Claro. No. El peronismo va al Congreso, la ley de declarar nula la amnistía, y se sale sale por unanimidad casi. El peronismo se suma, y más todavía. Alfonsín había en su plan electoral planteado básicamente que iba a investigar solamente los comandantes superiores. Va una ley al Senado para convalidar que es la justicia militar y solamente comandantes superiores, y ahí el ala duro del peronismo, senadores Zapag, que tenía 2 hijos desaparecidos, y Vittel, le ponen fuerza a la historia y lo obligan a aceptar una ley, Alfonsín, que era más lejos, que indicaba que también había que investigar a la gente de abajo. Y eso entonces yo pienso, bueno, pero ese proceso político se instrumentó con las reglas, los políticos también cumplían las reglas, y no se insultaban por los medios, sino que operaban, los tipos operaban, empujaban a Alfonsín, ayudaban a que se investigue. Entonces, Alfonsín lideró, y una cosa que hizo buena Alfonsín,
que yo creo que es complicado el mundo de hoy. Él realmente, el tipo decía que quería gobernar para todos. Él ganó con un radicalismo, pero él respetaba también el peronismo. ¿Sabes qué sensación me da cuando haces esta descripción de cómo la política entendió su propia época, la sociedad también, y se hizo lo que correspondía? Eso. No más que eso, ¿viste? Pero Eso. y da la sensación de que hoy vos tenés como sectores de la política que están mucho más enroscados en escuchar lo que se dice en Twitter, en ver los focus group, y que a veces dejan de lado, andá con lo que corresponde. ¿Viste? Con el atentado a Cristina nosotros veíamos como con mucho horror sectores de la política que especulan si condenar el ataque o no. No, eso me parece una locura. ¿Viste? Eso. Porque por ahí en sus redes dicen que No, eso, garpa otra cosa. Eso me parece un disparate, la verdad que no puede haber más que unanimidad en condenar el ataque a la vicepresidenta de la Nación. Es más, a mí me parece que hace falta una marcha donde estén juntos Patricia Bullrich y Máximo Kirchner, codo con codo, defendiendo lo que vivimos. Eso es lo que vivimos. Ese es un escenario más 1985. Bueno, tenemos que lograrlo. No, ahí claro. toma dimensión la figura de Cafiero, por ejemplo, Antonio Cafiero, en el levantamiento cara pintada, en el balcón de la Casa de Gobierno. Creo que inclusive Cafiero ahí se rifa la posibilidad de ser presidente, porque una de las razones en las que pierde la interna con Menem tiene que ver Está con muy eso cerca, también. muy cerca. Bueno, sí, el peronismo se ajustó, pero Menem también se ajustaba. Menem era un personaje, pero en aquella época todavía se ajustaban, ¿no? Y además Alfonsín le permitió la reelección. Entonces, cuando Alfonsín estaba en la oposición también... Entonces, los partidos políticos se oponían y se peleaban, pero había una base común que me parece que tenemos que volver, porque si no... Si no sabes lo que pasa, no hay acuerdo posible, porque básicamente las reglas son para que nos armonicemos. Justamente, el gobierno de Videla, que no tenía reglas de armonización, Macera, jefe de la Armada, mataba a la gente de Videla, y no había forma de pararlos. Y en el 74-75, dentro del peronismo, había grupos que no había forma de pararlos. La AAA estaba dentro del peronismo porque la manejaba López Rega, que era el ministro, y los montoneros eran parte del movimiento peronista. Entonces, cuando no tienes reglas de armonización de grupos muy violentos, no puedes parar la violencia. Por eso tenemos que evitarlo. Por eso, para mí, yo ayer cuando discutía... ¿Con quién discutías ayer? Porque ayer presentamos el libro. Ok. Teníamos una chica que hace manuales para secundaria. Ajá. Y yo pensaba, bueno, ¿qué le tenemos que explicar a los chicos de secundaria? Y yo creo que es eso. No solamente los resultados, sino el proceso. Sí. Mira, yo les contaba la historia. En el año 88 yo fui fiscal en una rebelión militar que había habido antes de la de Semana Santa. Hubo una rebelión militar en el Aeroparque de Buenos Aires. Rápidamente la controlaron y lo juzgamos por la ley que se llama Ley de Defensa de la Democracia. Y nunca me voy a olvidar el vicecomodoro acusado, que era un genio. El tipo dijo lo siguiente. Después del alegato nuestro, el tipo pide hablar. Dice, señores jueces, quiero que me entiendan. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi patria y por mi pueblo. Pero no me obliguen a dar la vida por la Constitución. Porque es ridículo. La Constitución es un sistema de procedimientos. ¿Cómo yo dar mi vida por un sistema de procedimientos que encima los políticos lo pueden cambiar mañana? Claro. ¿Cómo yo dar mi vida? Alguien un día le escribió y se puede reescribir. Claro, ¿cómo yo dar mi vida por una regla de procedimientos que mañana los políticos la cambian? Y termina, yo ya venía, decir, ¿qué tipo de este tipo la tiene re clara? Y al final termina con la siguiente frase, dice, dar mi vida por la Constitución sería como ofrecer mi vida por el sistema métrico decimal. ¡Ah! ¡Sí! Perfecto, ¿no? Tipo clarividente. Y es eso. Parece ridículo. Es como que los sistemas legales son invisibles, pero son cuestiones de vida o muerte. Claro. Y esto es lo que tenemos que aprender. Y entender también que los sistemas legales al final están para proteger a los más débiles, ¿no? Eso. Porque muchas veces hay como... Nosotros podemos tener un pensamiento medio punk, pero la verdad es que las leyes pueden ser perfectibles y demás, pero están para que no sea todo el caos. Se generan problemas que no se cumplen. Bueno, por eso tenemos Exacto, tenemos y los que no las cumplen son los poderosos. Claro, claro. Tenemos que tener a la gente que tiene menos poder a Sí. usar las reglas para controlar el poder. Luis, hablando de poderosos. El problema mío es que yo empecé así. Mi primer caso fue eso. Entonces yo me pasé mi vida pensando que eso era posible. Y ahora, bueno, me la rebusqué. Ahí te las rebuscaste. Sí. Te quería preguntar, bueno, pero sigamos con el juicio. Cuando vos lo viste a Videla, medio fantino estoy con la pregunta, ¿eh? Sí. Dale, Pero que Fantino cuando- Hace bien lo suyo, pero viste que entrevista a bien, vos te Fantino. salamió un montón. Sos un crack, sos Messi, Ah, bueno, Maradona. Vos lo viste a Videla y vos eras Rocky y él Y era vos Polo. eras Rocky, era Se Polo. pone eso, ¿viste? bueno, no. Esa parte no la hagamos. Esa parte no la hagamos. Pero la parte sí como de me interesa un poco lo personal, porque vos viviste unas aventuras importantes también. No, fue un año increíble. Y ese. me puedo imaginar.
Pero eso porque hay una escena que a mí me gusta mucho, no sé a quién se la leí, de que había cambiado todo cuando dijeron todos de pie, Videla se tuvo que parar. ¿Viste? No, bueno, en realidad... Ahí cambió Bueno, para mí, cuando yo podía decirles en la cara lo que yo pensaba, y lo tenía a Videla 1,5 metros, y además sentía que los tipos estaban... Para los tipos era una pesadilla lo que estaban viviendo. Aparte estos grasas, ¿viste? Como estos rotos nos van a decir a nosotros lo que tenemos que hacer. Bueno, no estaban arrogantes, estaban ahí muy mal, estaban muy nerviosos. No, yo justamente cuando la primera cosa que yo hice cuando me metí en el juicio de la Junta fue asistí a la declaración indagatoria de Videla, que no había nadie en el tribunal, estaba solo. Y Videla estaba re nervioso, el tipo estaba re nervioso. ¿Pero contestaba? No, él, con el repito respeto al tribunal, no iba a declarar. Claro. Él no quería reconocer al tribunal. Y después lo vi a los demás, pero claro, cuando estaban en la sala de audiencias, la sala llena, ya habían pasado todos los testigos y teníamos que ir al gato final, ese fue un momento increíble, porque yo sentía ahí la oportunidad, el privilegio de representar a toda la sociedad argentina y decirle en la cara a estos tipos lo que habían hecho. Sí, dos cosas, ¿no? El consenso que había en la sociedad para que eso ocurriera, aún más allá de su ideología política, y entender el contexto. Todavía había un poder residual en los militares, no eran los militares de ahora, o sea, hacía poco habían dominado el país, todavía tenían poder, no estaba juzgando a cualquiera. Claro, bueno, yo sí me acuerdo... Es la tensión de ese momento, ¿no? Siempre se decía que uno de los comisarios que nos daba seguridad en la sala había trabajado en el Olimpo. Y bueno, pero a mí me parece divertido, porque yo decía, bueno, mira, hace 3 años este hombre seguía las instrucciones de Suárez Mason, ahora la de Aslanian, así que justamente lo mágico de ese momento fue que los argentinos eran los mismos que éramos antes, cambió la regla de juego, y eso fue un momento mágico, fue un momento, porque vos decís, había consenso. El juicio de la Junta generó consenso. Antes se construyó. No, se construyó el consenso. Me parece re importante. Mi vieja estaba furiosa conmigo. Claro. Mi vieja no creía lo que yo le decía. Yo iba a morfar a la casa de mi vieja y mi vieja no me creía. Porque mi abuelo era general, mi mamá amaba a Videla. Y yo siempre le decía a Julio, tenemos dos frentes. Tenemos que ganar a los jueces, pero tenemos que ganar a mi vieja. Sí. Claro. Y eso se fue dando, decís vos, durante el juicio. Exacto, y la CONADEP y además los programas de televisión, ¿no? Y el relato. El relato, exacto. La narrativa. Bueno, el otro día cuando hablábamos con Marcelo Leira sobre qué tremendo lo que estaba pasando con el atentado a Cristina, le decía, bueno, vamos a tener que tener mucha paciencia en contar, en decir, así como se fue construyendo la verdad de lo que pasó durante la dictadura, con testimonios, con gente que estuvo, que te contó lo que le hicieron. Y bueno, la gente lo terminó de entender, o sea, mucha voluntad y también hay... Pero acá el tema de Cristina para mí, porque aparentemente es un grupito de gente que actúa en forma Sí, Luis, aislada. pero hay un montón de gente que pensó que era un autoatentado, ¿viste? Pero una gente... Bueno, pero a mí me parece justamente que el tema que establece esta crispación en los medios que se atacan sin escucharse, o los que tienen posturas definidas, ¿hasta qué punto eso produce la reacción de esta gente que cree que matar a la vicepresidenta es una solución para algo? Y a mí me hace acordar a Gandhi, cuando justamente a Gandhi no lo mató un grupo guerrillero, lo mató un tipo que estaba convencido que Gandhi era un problema. Entonces me parece que tenemos que pensar hasta qué punto una comunicación crispada genera gente crispada. ¿Vos pensás que tiene alguna No responsabilidad lo el sé, discurso? pero me parece que a mí me impresiona en la Argentina, más o menos, tenemos algunas visiones que no quieren escuchar al otro, pero eso también es un problema no solamente de la Argentina, sino de las nuevas formas de comunicación. Porque eso también pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, pasa en muchos países. Los medios ahora, la tecnología hace que la gente solamente se escuche a los que están de acuerdo con ellos. Entonces, claro. Se llama echo chambers en Estados Unidos, es decir, un eco, escuchás tu propia voz. Claro, entras además en una burbuja que te genera el algoritmo y no salís de ahí. Claro, el algoritmo define las audiencias. Sí, porque tenés tus noticias y todo customizado para vos. Claro, entonces la gente ve lo que tiene empatía. Y eso pasa también en Israel. Yo enseño en Israel y Palestina, y a mí me vuelve loco eso, porque el extremismo domina el debate. Claro. Yo enseñé una clase en la Universidad Hebrea en Israel, y uno de mis alumnos, a la segunda clase me viene a decir que no puede seguir la clase. Y digo, ¿no te gusta la clase? Me dice, no, me encanta la clase, pero emocionalmente no la puedo sufrir, no la puedo soportar. ¿Emocionalmente? ¿Por qué? Porque usted nos hace representar roles. Y en la primera clase me hizo representar a un parlamentario israelí que hablaba de Palestina. Y yo me escuchaba a mí mismo, y era un right-wing, era un extremista. Y yo soy de izquierda. Sí. Yo no quiero ser un extremista de right-wing toda su clase, un semestre. Entonces,
A mí me parece eso, que aún ese tipo, que era un chico de izquierda, israelita, cuando hablaba del tema palestino se transformaba en un reguí. Entonces yo creo que hay un problema complejo que va más allá de nuestras intenciones, que tenemos que, cómo lo superamos no lo sé bien, pero tenemos que inventar una fórmula que cruce los campos, ¿no? Que la gente que esté a favor o en contra te pueda escuchar. Se encuentra y se escuche un poco. Yo pensé que en su locura, a mí me parece que Intratables era algo de eso. Porque Intratables... ¿Sabés lo que tenía Intratables? Luis, yo asistía, porque en una época formaba parte. Es que para mí había un falso debate, porque había 13-1. No había debate, claro. Había 13-1, entonces yo por ejemplo siempre representaba una posición más de izquierda peronista, ponele, y entonces ¿Quién estaba con vos? Nadie. Sola. ¿Algún invitado? Algún invitado, algún funcionario que iba. Brancatelli. Sí, que Brancatelli para mí con más limitaciones, porque muchas veces... ¿No estás de acuerdo con él vos? No, porque me parecía que no sabía jugar muy bien a ese juego retórico al final. Yo tampoco, por eso me terminé yendo, porque dije, no voy a ganar nunca. Si son 13-1, no importa si yo tengo razón o quién la tiene acá. Está interesante. Entonces, lo que decís. Sí, por eso, porque digo, como recién hablábamos un poco, vos decís, bueno, acá nadie se escucha. Tener cuidado como también con como que poner a todo el mundo en un mismo lugar. Porque si no reeditamos una teoría de los dos demonios con la teoría de los dos odios. Y la verdad que yo lo que siento es que la derecha está más extrema. No hay una izquierda extrema, la verdad, en este momento. Sí, no hay nadie en los medios pidiendo una reforma agraria. No hay nadie pidiendo una reforma agraria. ¿Viste? Bueno, Argentina, sí, eso no puedo. No, por eso te digo, no hay una izquierda extrema. El gobierno de ahora peronista es recontramoderado, de hecho está haciendo un ajuste, está haciéndole caso en todo lo que tiene que hacerle caso al FMI. Entonces, lo que vemos para mí es una derecha que se está extremando. ¿Cómo y en el mundo también. ¿Entendés esto? ¿Cómo cambiamos eso? No sé, eso te que pregunto. los chicos no sean eso. Porque tenemos que empezar a los chicos a pensar, a entender problemas. Porque, mira, a mí en el juicio de las juntas aprendí que la ideología no explica nada. Lo más notable fue, el gobierno militar eliminaba subversivos. Sí. Sin embargo, el Partido Comunista apoyaba a Videla. Si vos tenías una credencial del Partido Comunista en la zona de Buenos Aires, no te tocaban. Excepto al hijo de Flor Avellaneda, que lo secuestraron y lo mataron, entonces había problemas, pero el gobierno militar le dio una medalla a un mariscal ruso soviético que les enchufó un discurso del hombre marxista-leninista en el edificio Libertador. y claro, si se lo decía un tipo normal, afuera también lo desaparecían. Entonces, a veces por razones ideológicas no vemos los problemas, o como Sartre que apoyaba a Stalin. Entonces, por supuesto que los militares argentinos fueron entrenados y educados en la lucha anticomunista. Y fue paradójico porque Jimmy Carter quiso presentar el tema de derechos humanos contra los soviéticos, usó derechos humanos también contra la Argentina y generó esa alianza insólita entre Argentina y Rusia. Entonces, pero esto que estoy contando te explica, mirá, uno puede tener convicciones. Yo creo que puede estar lleno de contradicciones al mismo tiempo. Totalmente, ese es el tema. Entendamos los problemas, más allá de que a vos te guste estar al principio, ¿no? ¿Qué pasó con los hechos? ¿Cuáles son los hechos? A mí me gustó mucho que en el juicio de la Junta lo que encontramos, ganamos el juicio con los hechos. Pusimos los hechos sobre la mesa y ahí se acabó la discusión. Bueno, hoy el Pitu mencionaba, hoy o ayer, ¿no? La cuestión de la gente, los pibes que hoy crecen sin respeto por el sistema y que por ahí votan a una expresión antisistema, y porque el sistema hace años que no les da respuestas. Claro, el sistema no filtra a los pobres, este es el problema. Ni la ley filtra a los pobres, vos estás en una viceministería y tenés problemas muy fuertes de seguridad y con la policía, porque la policía no mata a la clase media, pero gente en la villa, mal. Sí. Entonces me parece que es un tema ahí complicado y la economía no filtra a los pobres, entonces los pobres tienen un problema. Entonces, los pobres no pueden ser muy pro sistema porque el sistema no los da a favor, entonces viene un tipo que le ofrece Trump. Es eso. Sí. No, y aparte cuando tienen algún contacto con el sistema, los sectores populares, tiene que ver con el punitivismo, con la condena, con inclusive que siempre hablamos como la prisión preventiva como una norma y no una excepción. Bueno, claro. Bueno, pues, entonces, esa es una relación continua de los sectores populares con el sistema. Bueno, eso es muy importante. Porque justamente yo ayer hablaba con la que maneja el CELS, ahora que el CELS es un organismo de derechos humanos creado en la época de la dictadura y ahora está muy foco en proteger pobres. Yo creo que ese sí, muy importante. Proteger pobres del sistema policial es súper importante.
súper importante. Vos, bueno, recién hablabas que te parece que las ideologías no explican las cosas. A veces oscurecen los problemas. Y también en un momento me interesó que decías que tampoco podemos explicar, por ejemplo, a la represión por la maldad de quienes la llevaron a cabo. Mira que ¿no? bien, leíste el libro. Lo leí, pero claro, señor. Bueno, Nosotros nos tomamos nuestro trabajo con mucha Muy responsabilidad. bien. Decías como esto sería una especie de Esa chica, prejuicio lombrosiano. es genial, ¿eh? ¿Cómo? Eh, Sí. Pero vos sabés que eso me lo explicó a mí. Yo en el año 88 tuve la suerte de conocer a uno de los fiscales de Nuremberg. Y el tipo me decía eso. Mira, a mí lo que más me horrorizó fue descubrir que los nazis eran gente tan normal. Eran buenos padres de familia. Claro, tenían su perro, lo sacaban a pasear. Sí, eran honestos, no robaban nada. Pero igual eran unos hijos de puta, ¿no? Igual mataban, ¿no? Sí, No claro. sé si eran hijos de puta. Pero eso, bueno, Hannah Arendt lo llamó la banalidad del mal, Sí. que son los crímenes cometidos por organizaciones. En un crimen cometido por una organización no hace falta que sean malas personas. Solo falta pertenecer a esa organización. Exactamente. Porque Porque tu rol es ese. Tu rol es estar de guardia y dejar pasar a los tipos con los chicos encapuchados y el tipo hace eso y no... claro, pero esto vos lo explicás como para entender procesos, no para justificar a nadie o Obvio, para no, absolver no, a no. nadie. No, al vos revés, fuiste parte de esta organización y Para igual... prevenir, justamente. Sí. A mí me parece súper importante que aprendamos a prevenir. Mira, una de las cosas que yo, cuando hice, esa es mi tercera edición de este libro, pero de pronto acá se me iluminó un poco. Mira, Argentina, modelo 1985, es un modelo donde la violencia la tratamos con... Son ciudadanos, tienen derechos, los juzgamos, los investigamos y los castigamos. Videla tenía derechos y lo castigamos. Año 76, los violentos no tenían derechos y el gobierno, o no violentos, bueno, pues estar ayudando a una villa y por eso te llevaban y te secuestraban. Entonces, son dos modelos diferentes, Argentina 1985, Argentina 1966. Yo creo que el modelo 1966 todavía se aplica en clase pobre. La gente pobre sufre persecución por ser así. Y también ese es el problema que tenemos en lo que Estados Unidos llama la guerra contra el terror. En la guerra contra el terror, Estados Unidos considera que es legal matar a la persona que ellos sospechan que es un insurgente sin darle ningún derecho a esa persona. Le meten un dron, chau. Me interesa esto porque, bueno, vos fuiste fiscal de la Corte Penal Internacional durante muchos años, casi que la armaste. Y me imagino que no debe ser fácil aplicar, ¿no? una autoridad a los estados en general y mucho menos a los estados poderosos. No, es muy interesante. Pero yo ¿Qué- estaba qué entrenado por lugar? Argentina. No, en la Argentina había sido más fácil, porque en la Argentina había habido consenso político para investigar. No, pero yo estoy pensando en Estados Unidos y los crímenes de guerra que pudo haber Bueno, cometido. lamentablemente yo en Estados Unidos no tenía jurisdicción para Irak. Entonces yo no podía, a mí me pedían que yo me metiera Claro. en Irak y yo no podía hacerlo. Entonces yo no podía hacer Irak. Afganistán podíamos hacerlo y lo empezamos a hacer y terminó que la fiscal que me reemplazó terminó anunciando que iba a investigar las torturas norteamericanas y Trump la declaró como si fuera una terrorista, la puso como si fuera una traficante de drogas. La designó. Que después se revocó eso. Pero justamente usar la ley contra el poder es complicado. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros investigábamos en Uganda. En Uganda había que era una milicia de un tipo llamado Joseph Kony. Había secuestrado a 20.000 chiquitos. Los transformó en soldados. Sí. Para nosotros no era poderoso, pero para la gente del norte de Uganda era Dios ese tipo. Entonces, el poder también va variando de donde lo veas. Entonces, nosotros a ese tipo logramos frenarlo, cambiarlo. Entonces, me parece que la Corte Penal Internacional, cuando yo empecé, casi desaparecía. La gente no sabía si iba a poder existir. Mi trabajo fue hacerla que exista. Su relevancia depende de los casos. Y por supuesto, pararlo a Bush es más complicado que para los otros. Pero Claro igual, que- el tema, yo lo que tenía que hacer era cumplir con la ley. Entonces yo en Irak no podía, sí podía en Afganistán. Igual Bush nos quería atacar y pasó una cosa parecida, graciosa, porque nosotros investigamos el genocidio en Darfur y concluimos, primero investigamos un ministro y después al presidente. Y ningún estado quería que nos metiéramos con un presidente en ejercicio. Y yo dije, bueno, yo tengo las pruebas, ese es mi trabajo, esto tengo que plantar la bandera y estar solo en la colina o estar rodeado. Hicimos eso. ¿Y pasó cómo una te cosa- fue? No conozco el caso del Pasó genocidio en una- Darfur. Bueno, pasó una cosa graciosa. Bush, que odiaba la corte, pero también odiaba el genocidio en Darfur, de pronto nos apoyó. Ah, claro. Dijo, acá sí, Sí, claro. acá no. Bueno, pero Exactamente, eso como decís que te reís, Sí. esa fue la política oficial de Obama. Obama dijo, aprobamos en un documento estratégico, aprobamos a la Corte Penal Internacional Sí. si favorece nuestros intereses. Ah, sí, está así de Ah, simple. sí, bueno, pero explícito. está el tema de la condena de Blanco genocidio. sobre negro. ¿Para qué vamos a dar vuelta? Dijo, Pues ¿no? ese es un problema, porque no es un problema de buenos y malos, ¿ves? Obama es un buen tipo, es inteligente, encima es negro, pero el tipo mató 8 veces más gente que Bush.
Y, Qué fuerte. Sí, me ¿Ese quedé. es el dato? Ese es el dato. Usó 8 veces más drones que Bush. Y recibió el Premio Nobel de la Paz. Claro, el Premio Nobel de la Paz. Sí, eso fue muy Y, gracioso. y propuso guerra. Propuso guerra. La guerra que las Naciones Unidas acepta es la guerra defensiva. Un país tiene derecho a defenderse con sus ejércitos, pero no ofensiva. Y Obama propuso una guerra ofensiva por razones humanitarias. Y recibió 1 minuto y medio de aplausos en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Entonces, nos guiamos por las personas y no entendemos cuáles son los sistemas que están estableciendo. Por eso los sistemas legales son invisibles y no los miramos. Y miramos las personas, no los sistemas. Bueno, después está el tema del genocidio armenio, que también hay una cuestión ahí de intereses donde no se condena creo que es el Congreso de Estados Unidos, que nunca lo termina de condenar por las relaciones también con Turquía. Por ejemplo. Turquía exige que nadie hable del genocidio armenio y Obama, que hablaba del genocidio armenio cuando era senador, no quiso hablarlo cuando era presidente. Biden lo mencionó, pero imagínate, más de 100 años después Más de 100 años. seguimos peleando por nombrarlo. Y es más, durante la guerra esta de Ucrania, porque Rusia era el garante entre Kazajistán y Armenia, entonces cuando los kazajistanos vieron que Rusia estaba metida en el conflicto armenio, se metieron y tomaron 2 o 3 ciudades en Armenia. Eso no lo puedes leer en los diarios porque no está. Yo sé porque la comunidad armenia se acerca a mí, yo veo cómo los ayudo, pero pasa eso. Entonces tenemos bueno, el mundo es complicado. Y los principios, como... El problema es que los sistemas legales se armaron para los estados nacionales. Claro. Y recién la Corte Penal Internacional es la primera vez que se usa a nivel global. Entonces es el comienzo. Y como la gente ve que hay un lío y siente que la ley no funciona, va a lo tribal y quiere que mi jefe de tribu me proteja. Entonces estamos en un momento que cuanto más hace falta una visión global, más nos volvemos tribales. Y eso es un peligro enorme. Eso de la ciencia ficción se soluciona cuando hay una invasión alienígena, cuando descubrimos vidas en otros planetas. Ahí nos hacemos todos amigos. Funcionamos como país. Bueno, pero mirá que en Marvel, yo uso cosas que yo enseño cine, como el cine enseña el problema. En Marvel, el Capitán América Civil, la Guerra Civil, Ah, sí, lo de los... ahí los tipos se dividen el grupo, porque algunos admiten estar bajo Naciones Unidas, otros Y otros no, eso Y otros es son una muy especie de comandos autónomos que deciden ellos dónde se meten, que son milicias, que son Sí. tribus. Entonces, por eso, Marvel plantea bien el problema. Sí. Entonces, tenemos un mundo que tenemos que inventar. Por eso, para mí, por eso yo quería venir a este programa y Sí. que ustedes llegan a jóvenes. En Estados Unidos llaman los padres fundadores, los que generaron un sistema, que es la Constitución Americana, que nosotros la copiamos. Así que ese sistema funciona. Ahora estamos los chicos fundadores, porque los padres fundadores no van a hacer nada fundacional. Yo estuve en Harvard 6 años. ¿Sabes qué es lo que discute el Belfer Center sobre seguridad? Discute cómo bombardear mejor. Claro. Entonces, cómo vivir juntos no lo van a hacer los padres, lo van a hacer los chicos, sobre todo chicos que hagan esto de comunicación y chicos que hagan inteligencia artificial. Entonces, yo quería venir acá para ver cómo podemos hacer que los chicos Que los chicos aprendan a vivir juntos. dijiste empiezan a recién. diseñar un modelo, Sí. no solamente a vivir juntos, que los chicos diseñen, usen algoritmos para diseñar un modelo de cambio. Bueno, recién hace un ratito criticábamos al algoritmo y esto de esta lógica de meternos en burbujas. Me acordé que vos en el epílogo de este libro, me olvido de decir que estamos además hablando del libro Cuando el poder perdió el juicio, de Luis Moreno Campo, de Capital Intelectual, y además estamos regalando unos 4 ejemplares. Tienen que entrar a comentar la publicación de Instagram que hicimos recién con la fotito con Luis Moreno Campo. Ya estás ahí, podemos... Sí. A mí, ¿sabes qué me gustaría armar? Decime. Para los chicos, una competencia como de TikTok. Sí. ¿Cómo ellos presentarían, por ejemplo, el comienzo de este libro Ah, en mira TikTok? qué lindo. Entonces, elegimos y le damos un premio al Puede mejor... ser Instagram porque nosotros... Instagram. Sí. Lo que vos digas. TikTok ya nos quedó un poco más Sí, chiquitito. sí, no somos tan jóvenes. No somos jóvenes, no tanto. Bueno, Instagram. Te Que quería... vendría a ser el reel de Instagram, ¿no? No, ¿Algo parecido? TikTok, bueno, TikTok es distinto, eso es otro Claro, TikTok. Bueno, después lo conversamos. Ustedes elijan, pero Dale. a mí me gustaría tener una visión de chicos jóvenes. ¿Cómo plantearían lo que dice el primer capítulo ellos, con una visión joven? ¿Cómo lo verían? Bien. ¿Cómo lo discutirían? Y hacemos un concurso con eso. Si ¿Tu tienen prólogo o tu primer capítulo? ganas- No, yo creo que es el nuevo epílogo, el nuevo prólogo. El Recuerda que lo nuevo tienen que leer para hacerlo. Léalo. Claro, bueno, ¿Sabes lo que son los chicos para leer? Bueno, por No, eso- no, el tema Bueno, es que- con ver esta nota medio que por ahí... si le damos un premio, sí, da que hagan Sí, incentivo a damos los un chicos. premio. Y además tienen que hacer algo de creativo y le vamos a reconocer al No, chico. el tema es que no van a poder leer el capítulo para hacer algo para ganarse el libro, porque entonces lo tienen. Bueno, le vamos No, a... tiene que ser un premio mejor. No, el libro, vamos a dar un premio. Bueno, vamos a dar. Está. vamos a Ah, dar- bueno, le damos el libro, 10.000 pesos. hacen lo de Yo TikTok pongo y le damos... 10.000 Exacto. pesos. 10.000 pesos le damos. El avance tecnológico sin desarrollo institucional decís, solo puede exacerbar la violencia. Y en el epílogo hablas del problema de la violencia, cosa que nosotros viviendo acá estamos como muy imbuidos en un momento bastante violento, más violento de lo que pensábamos que estaba, ¿no? Desde el atentado a Cristina fue como que dijimos, pero no es que es solo en Twitter esto. Sí, pero
Por más fue que los un ataque de baja tecnología. A mí lo que me da miedo ¿Sí? ahora, y sí, bueno, un revólver. Porque lo que Pero- está pasando ahora es que con la guerra de Ucrania, Finlandia, Suecia, países hiperpacíficos, Alemania, están comprando armas. Entonces, aunque no haya más guerra, la Sí. plata para la ayuda social se va en armas ahora. Se va en armas. Y todo Silicon Valley está trabajando ahora para el Pentágono. Entonces, tenemos una locura de que estamos invirtiendo en matarnos. Yo digo, ¿ustedes conocen Fortnite? Es un juego... Sí. Bueno, el mundo va a Fortnite, que va a quedar uno vivo solo. Porque es un mundo que para sobrevivir tienes que matar a los demás. Entonces, ese modelo es el mundo que proponen la gente que hace relaciones internacionales. Sí. Entonces yo creo que tenemos que realmente entender que acá Claro. no es un problema de malos y Sí, buenos, sí, sí, es un sí. problema que tenemos un sistema que nos lleva a Sí. la muerte. Bueno, vos estás hablando, sí, de un mundo en guerra, además. Claro. Pero esta es una zona que es una zona históricamente de paz. No tan históricamente, pero... Yo voy, mira, me voy esta noche a Sí. Washington a una reunión para plantear, estuve hablando con el secretario de la OEA para plantearnos, mira, tenemos que realmente asegurarnos que las Américas estén en paz, que no haya guerra. Ujú. Y para mí el riesgo, justamente, el riesgo mayor es Nicaragua, la frontera de Nicaragua-Costa Rica. Costa Rica no tiene ejército y Nicaragua tiene un problema de fronteras con Costa Rica que puede generar una invasión y puede generar que Costa Rica pida ayuda a Estados Unidos Sí. y Nicaragua lo puede ir a Rusia y ahí entramos. Claro. La Segunda Guerra Fría la Primera Guerra Fría fue fría en el norte, pero fue caliente en el sur. Argentina fue una batalla de la Primera Guerra Fría y estamos entrando en la Segunda Guerra Fría. Y justamente, ya que estamos en la región, cuidemos la región. Entonces yo voy mañana a eso, una discusión donde el secretario general de la OEA me invitó para que yo plantee este tema. Cuidemos que no haya guerras en América Latina. Bueno, lo que nos faltaría, ¿no? Claro. Lo que pero nos faltaría. Bueno, pero escucha, ¿sabes lo que pasa? Cuando vos estás en Israel y Palestina, entendés que esa gente está peleándose hace 80 años Sí, sí, y hay sí. razones. ¿Por qué nos peleamos en Argentina? ¿Cuál es la razón para pelearnos en Argentina? No hay. Pero es una distribución de la riqueza. Pero eso pasa en todos lados. No, ya sé. En todos lados la gente discute No, la acá no riqueza. tenemos los conflictos étnicos, raciales. Por eso, de- discutamos de otra forma de manejo de Sí. riqueza. Si así no va a haber riqueza La para verdad nadie. que sí. No va a haber riqueza para nadie. Tenés Ese es el toda la problema. razón. Bueno, ese es el tema. Discutamos de otra forma Eso. cómo se reparten las riquezas. Bueno, vos decías que esto... Perdón, pero es lo que decíamos el otro día. La discusión tiene que ser, bueno, cuáles son los modelos de gobierno que queremos apoyar, estilos y demás, y no si estás o no dentro de la democracia. Claro. No, lo que pasa es que, sí, es así. Bueno, pero Suecia y Noruega son países que te muestran que se puede hacer eso. Hay también distribución de riqueza y discusiones y bueno, los tipos van, pero claro, son países distintos, nosotros no llegamos ahí. Tampoco somos, no somos ni Suecia ni Burundi, somos una mix. Somos el futuro del mundo, les aviso. Sí. El mundo va hacia Argentina. Siempre que no nos No sé vengan a cu- no sé cagar. cu- usted, no, nos van a venir a cagar siempre. Pero ustedes tienen que pensar, usted un show en un país que es el futuro del mundo. Tienen que pensar cómo se transforman en un futuro. Ustedes. Si pensás en la inflación, es claramente así, porque Bueno, están todos locos por unos no, pero puntitos ¿sabes de qué? inflación, nosotros venimos Por eso. que son medio puntito de inflación. No, Bueno, estamos editando un libro sobre el tema del litio. Estaba pidiendo que me trajeran el libro del litio para poder regalárselo Está a muy Luis bueno el Moreno libro. Campo. Estamos hablando con Luis Moreno Campo, acá en Seguro La Habana. Desafortunadamente, en forma Pero caótica. es una conversación, no es una clase. Cuando el poder perdió el juicio es el libro que reeditaste hace poco y La bajada es Argentina en 1985, que es la misma que es el título de la película. sí. ¿Vos tuviste algo que ver con la película? Bueno, yo soy un Peter Lanzani, estoy Sí. reencarnado en Peter Sí, Lanzani. sí, no, en sabemos ese que vos, sentido, que vos vas a estar ahí. Soy uno de los caracteres. A mí me Pero entrevistaron. sí, te entrevistaron, no es A que mí me vos entrevistaron. escribiste el No, guión no, y la no, a mí me producís. entrevistaron y después me mostraron el guión. Ujú. Y bueno, yo sugerí algunos cambios. Ellos me dijeron que iban a ver si los hacían. No sé cuál quedó y cuál no quedó. Pero me parece igual, no importa cómo sea la película. Nos permite hacer esto que estamos haciendo ahora. Sí. Rediscutir un tema muy importante. Totalmente. Y cuando la película aparece, por eso me gustaba salir con mi libro para decir, mire, esta es mi idea. Ujú. Esto es lo que yo pienso. La película es la película. Porque Claro. Santiago Mitre es una película de ficción. Es una película que él inventa, basada en hechos reales. Trasera Sí. de trasera, yo soy yo, pero nos inventa partes también. Claro, Porque los él tiene que tener- diálogos y todo eso. No, él tiene que tener drama, qué sé yo, inventa drama, qué sé yo, está todo bien. Es una película que vos tenés que divertir. Sí, La claro. película. Sí, tiene que ser entretenida. Sí, y parece que es entretenida. Sí. Sí, se habla de que es una película muy, muy entretenida, una película como de juicio clásica, Claro. pero sobre este hecho real. Sí, No, y con Santiago drama. Mitre sabe filmar, Peter Lanzani sabe actuar, así Sí, que vas a estar Darín. Darín un poco también. De Darín ni te digo. No, lo más divertido, ¿sabes qué es? The Guardian Sí. hizo un comentario sobre la película diciendo, bueno, está todo muy bien, pero esa idea que chicos jóvenes, que ni siquiera son abogados, pueden investigar una complejidad como esto,
Es una fantasía. No, pero Es pasó, que alguien le señor. escribió, pero señor, Pero- parece real. Sí, ¿Vos le escribiste? No, no le soy escribí. yo. No soy yo. Porque cuando Julio me llama y me explica que tenemos un problema de que tenemos que armar un equipo y no sabemos bien dónde sacarlo, yo digo, bueno, busquemos chicos jóvenes. Y la verdad que el más grande tenía 27 años y tenía 2 de 20, 1 de 21, eran chicos Sí. re chicos, Claro, re chicos. claro, claro. Y juntados así como pudimos, 2 las sacamos de acá, 3 de acá. Yo llamé a mis estudiantes, que yo daba clase en la facultad, que vengan, vinieron 3, 1 se quedó. Entonces fue así, una cosa, y que con esos chicos hicieron un equipo que pudiéramos investigar una cosa que parecía imposible. Porque, Claro. primero, no se sabía quiénes habían secuestrado a No, la gente. no tenías los cadáveres. No teníamos los cadáveres. No tenías documentos. No tenías documentos. Entonces, ¿y cómo probamos que los comandantes habían organizado todo eso? Entonces, era complicado. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Justamente, charlando otros días con uno de los jueces, él me dijo, mira Luis, la decisión de que ustedes hicieran la prueba fue una decisión que se tomó, no sé bien cómo, pero yo estaba muerto de miedo porque dependíamos de la prueba. Claro. Y yo estaba, ustedes tienen que entregar la prueba un 10 de abril o unos primeros días de abril a las 12 de la noche. Y dice, yo me quedé hasta las 12 de la noche a ver si cumplían. Y cuando lo vi llegar a las 11:30 con una carretilla llena de papeles, Algo tenían. no, y además realmente, justamente hicimos una cosa increíble porque fue investigar un hecho imposible. Investigamos hechos en todo el país por 5 años de todas las fuerzas. Investigamos los detalles, probamos cada testimonio, los corroboramos con documentos. Hicimos, la verdad, ofrecimos 2.000 testigos. ¿Pero en cuánto tiempo estuviste? 4 meses. Hablando con víctimas y todo. Pero lo que Pero hicimos- además lo que- eso, normal- tenías que meterle. Porque No, no, por cuando, eso- nunca nadie se toma 4 meses para semejante No cosa. podíamos, por eso no. Justamente, cuando empezamos, primero seleccionamos los casos. Entonces fuimos a la CONADEP Claro. y le preguntamos a la gente, usamos la cabeza de la gente, porque no había computadoras. ¿Cuáles son los casos que contenían documentos? Había como 20 casos que había documentos escritos. Genial. Casos en todo el país, porque teníamos que mostrar que lo que pasaba Era era sistemático. homogéneo Un plan, en todo el claro. país. Entonces, y todos los años, porque teníamos comandantes de diferentes años. Y como los jueces querían por fuerza, cada fuerza. Entonces, esos fueron los criterios. Y ahí elegimos los casos. Y con eso llamaron a los comandantes para que sepan que estos son los casos que tienen que defenderse. Y después había que producir la prueba. Y lo que hicimos fue, la policía normalmente investiga del lado de los malos, los tipos que trabajaron en el sistema militar, en el sistema policial, que te cuenten. Nosotros hicimos del lado de los buenos. Le llamamos a Pablo Díaz. Pablo, ¿quién vio cuando secuestraron? Bueno, estaban mis tías, un vecino. Bueno, 3 testigos. ¿Hicieron privación de libertad? Sí, teníamos una denuncia. En la denuncia confirmaba lo que decía él ahora. Una vez corpus, entonces teníamos documentos probando Claro. muy bien su privación de libertad. Él contó su tortura y la tortura a la gente que estuvo con él. Vos, perdóname que te interrumpa. Pablo Díaz es de La Noche de los Lápices. Bueno, Pablo Díaz es uno de los chicos Sí. que tenía 16 años, Claro. que fue secuestrado anoche en los lápices. Vos sabés, cuando nosotros lo llamamos, cuando preparamos el caso, le dijimos, bueno, Pablo, necesitamos que seas testigo. Y él dijo, ¿testigo dónde? En el juicio te llevan. ¿Y va a haber gente? Sí, va a haber gente y periodistas. No puedo ir, dice él. ¿Cómo no puedo decir? Nadie sabe lo que pasó a mí y yo no quiero contarlo. Claro, Me le da miedo. daba vergüenza capaz. Le da vergüenza y me decía, a vos te discriminan en Argentina si saben que fuiste preso, sos un subversivo. Sí. Entonces no te toma nadie. Sí. Entonces él no quería ir. Él dice que había estado en la casa del padre de la novia viendo un programa que hizo la CONADEP y el padre lo codiaba y le dice, che, Pablito, ¿a vos te parece que esto pudo haber pasado? Y Pablo dice, y yo creo que sí. Bueno, entonces, a los 3 días después, Pablo llama y dice, bueno, lo charlé con familia, voy a declarar. Sí. Y vino a declarar y nos contó una historia tremenda, Bueno, porque sí. nos contó la historia de que él fue secuestrado con otros chicos de su colegio que reclamaban boleto escolar, una chica en particular, la chica Falcone, Claudia Falcone, Claudio Falcón. estaba en la celda de al lado y él la escuchaba llorar, entonces él le daba aliento, decía que iban a salir, que estaban de novios. Una vez un guardia lo dejó estar juntos y ella dijo, no me toques, que me violaron de todos lados, no soporto que me toques. Y cuando él le dijeron que él iba a salir, y él le dijo, mira, ya salimos, ella le dijo, no, Pablo, vos salís, a mí no me vas a dejar salir de acá. Lo único que te pido es que cada fin de año levantes una copa al cielo, porque yo te voy a estar mirando. Y así se fue Pablo. Y Pablo contó eso, nos dejó todos llorando claro. en la sala de audiencias, y salimos, y él se abraza conmigo y me dice, Luis, hace 9 años que quería contar esto. Entonces, eso es lo que te digo el juicio de la Junta. El juicio de la Junta fue mucho más que la responsabilidad individual de Videla. Fue una catarsis social tremenda, de todo el mundo. Fue tremendo. Y Pablo Díaz, su historia, que era secreta, no la conocía, se transformó en la película más vista en la televisión argentina. Sí. Estuve con Héctor Oliver el otro día, que la hizo, y me contó que tuvo 50 puntos de rating. Bueno, fue mi primera aproximación Sí. a la idea De de la muchos, sí, sí, dictadura yo también. y me acuerdo ¿Ah, sí? de que fuera una de llorar y decir, ¿cómo pasó esto? Bueno, de mi hija con 12 años es la primera aproximación a la dictadura militar. Claro. La vio en la escuela y me vino a Che, preguntar qué bueno. pasó. Hoy 14, no,
¿Cuál es el día del ancho? 16. Ah, el viernes. Me acordé. El sábado voy a dar una charla en Tecnópolis con Alejo García Pintos, que hizo de Pablo Díaz en la película. Mirá qué bueno. Sí, y alguien más. Después les paso la invitación. Vale. Bueno, No, está Leo. ¿eh? ¿No está Leo Esbaraglia? No, qué pena. ¿Leo Pero- Baraglia está en la película también? ¿Está en la película? Sí, es su Es primera más chico. película. ¿Es uno de los chicos de la noche de Me- los lápices? pero estaba pensando que creo que hablábamos fuera del aire, la importancia también, bueno, de la película, por cómo contamos las cosas, ¿no? También. Y cómo queda en la memoria de una sociedad un Bueno. hecho es importante. Esa Y es la como una historia película, oficial, es la otra, ¿no? La claro. historia oficial No, es pero la noche de los lápices Sí, es mucho más estuvo- cruda. Para ustedes, a mí Sí, me fue encanta juventud, saber que es ustedes, mucho más. claro, para la gente de tu generación se enteraron por esa película. Pero fíjate que lo que pensaba era que nosotros vamos a dar una charla en Tecnópolis con no Pablo Díaz, sino el que hizo de Pablo Díaz. Claro. Entonces, Como con Peter Lanzani, más Monocampo desaparece, en 10 días pero desaparecemos. fíjate nuevamente, que bueno, termina adquiriendo algo de Pablo Díaz y lo sigue representando de alguna manera. Pero no es así, acá solo, mira. Justamente, yo me fui yo estaba enseñando en Harvard. Cuando vi lo que está pasando en Harvard, me fui a Los Ángeles, enseño en la escuela de cine de Los Ángeles, donde hay un tipo que se llama, es un vietnamita, que dice, la guerra se libra 2 veces. Primero en el campo de batalla y luego en la memoria. Bueno, y la excelente. memoria es el debate que permite discutir las políticas públicas. Sí. Entonces, justamente, el juicio de las juntas fue una revisión de la memoria de lo que había pasado, el conocimiento de la memoria, y se sigue discutiendo. Por eso que la película aparezca ahora transforma la memoria. Pasó con Nuremberg, yo creo que lo dijimos fuera del aire. El juicio de Nuremberg fue en el año 1945, pero la palabra holocausto con letra mayúscula como un nombre empezó en el 61 por una película que se llama Juicio de Nuremberg, que se estrenó en Berlín en 1961 y se transformó, escrito en piedra, por Meryl Streep, que Sí. protagonizó una miniserie en 1968. Hay algo increíble de Nuremberg, yo no lo sabía, me lo enteré leyendo este libro, que se lo recomiendo mucho, así que vayan a comentar la publicación de Instagram, que en Nuremberg fue Stalin el que dijo, muchachos, hagamos un juicio. ¿Ves cómo es la ideología? No explica nada. Porque el juicio Sí. va a dejar otra memoria. En cambio, los otros lo querían ejecutar directo. Así es, Churchill y Roosevelt Sí. en 1944 se habían puesto de acuerdo, ejecutamos lo que queramos. Y el tipo, el héroe de Nuremberg fue Stalin. Stalin. Porque Stalin era un vivo. El que puso paños fríos. No, Stalin era el Dijo, hagamos demócrata. juicio, Stalin fue el que iba por las garantías, pero lo que pasa es que Stalin era un vivo porque Stalin había Está el usado, garantista. Porque él había usado... claro, había usado los juicios de Moscú para matar a todos los tipos que estaban con él en la revolución, los torturaba, los hacía confesar y después los condenaba a muerte en el juicio de Moscú. Entonces, Stalin lo hacía por razones, bueno, Stalin era un personaje. Vos sabés que en el juicio de Nuremberg, el fiscal ruso le acusa a los nazis de la masacre de Katyn en Polonia, que mataron 20.000 oficiales polacos, pero fue hecha por los soviéticos, no por los alemanes. Entonces, cuando los jueces dejaban que los nazis pusieran prueba de que ellos no eran, el fiscal ruso estaba furioso. ¿Cómo? Dijimos que nosotros no nos íbamos a investigar a nosotros mismos. Sí, pero una cosa es que no te investigues, la otra cosa es que Quisieron le que quisieran enchufe, tirar una masa. claro, que le enchufe en tu caso al otro. Luis Moreno Campo estuvo en Seguro La Habana, una conversación súper interesante y te quiero dejar este libro que qué hicimos, bueno. editamos hace poco porque además de ser una radio somos una editorial y un montón de cosas. Mirá qué bien. ¿Por qué no hacemos algo con ustedes que son así? Dale. Hagamos algo con los jóvenes, hagamos esta competencia en Instagram o hagamos abrémosle los canales a los chicos jóvenes. Sí, claro. Que vengan con ideas. ¿Cuáles son los temas de este tema que son vigentes hoy? Por ejemplo, a mí me encantaba hacer una encuesta. ¿Es posible que hoy se meta la policía en tu casa, en tu cuarto y te lleve los pelos? No. ¿Es posible que te meten preso por estar leyendo El Principito? No. El Principito estaba prohibido en la época militar. ¿Es posible que te torturen en una comisaría? Depende. Depende de qué Pobre, clase sí. social Claro, seas. depende de quién sos. Mm. ¿Es posible que te maten los policías? De nuevo, depende del contexto, depende de dónde está. Entonces, hay cosas que no pueden pasar más, hay cosas que sí pueden pasar más, y eso ya es bueno saberlo y discutirlo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos por esos chicos? Hagamos. Después charlamos. Perfecto. Muy bien, Luis Moreno Campo, gracias por estar acá. Un aplauso. Gracias.